Quiero dar gracias a Dios una vez más en esta oportunidad de hacer un resumen del libro del profeta Amós. Un resumen del libro del profeta Amós. El nombre de este libro es Amós y el autor es Amós, cuyo nombre significa portador de carga. Es el autor del libro. Fecha de escritura aproximadamente entre el 757 a.C., 755 a.C. al 750. Aunque en realidad esta es la fecha en que tenemos de la escritura, pero su ministerio de él sucedió algo interesante. Solamente voy a tocar un poco aquí. Fue en el tiempo o en el último rey que alcanzó a escuchar esta amonestación o esta profecía o este profeta profetizando el juicio de Dios contra el reino del norte. Fue a un rey, ya el último, muy poco mencionado, sinceramente. Es Menahem, el último que reinó de los 752 al 742. Pero también ahí está Salum en el 752, porque ya estaban en los tiempos difíciles del reino del norte. También Zacarías, desde el 753 al 752, aunque de este rey fue contemporáneo con Oseas, que ya lo hicimos, el primer libro de los profetas menores, Oseas, después Joel y ahora Amós. Entonces fue un poco contemporáneo con él porque todavía alcanzó a tomar el ministerio de Oseas. Continuó después del 755 al 714. Pero en el tiempo de Jonás, el profeta Jonás, que es el libro que después de Abdías y después Jonás nos corresponde, pues Jonás, su ministerio fue en el 782 al 770, pero Jonás fue uno de estos profetas que fue también extranjero, aunque también Amós, vamos a llegar ahí después. Pero solamente quiero tocar eso y quizás vamos a volver ahí porque es la manera que podemos enseñar, repitiendo. Entonces tocó un poco del rey Jeroboam, segundo, no el primero, porque el primero fue muy atrás. Más bien el primer Jeroboam fue en el 931, la división de Salomón, cuando perdió el reino del norte, y Jeroboam primero fue en el 931 al 910. Pero este Jeroboam número 2, el 2 o el otro Jeroboam fue en el tiempo de Jonás, pero Jonás fue enviado a Nínive. Entonces vamos a volver ahí. Sin embargo, para volver a decirte, la escritura aproximadamente fue escrito en el año 757 y entre el 750 a.C. Destinatorios: el reino del norte o Israel, aunque este profeta no era del reino del norte. Otra vez voy a decirte, era como un extranjero. En sí era extranjero porque él nació en el reino del sur, y específicamente en una ciudad o en un pueblo llamado Tacoa, como a 8 kilómetros afuera de Belén, o sea, el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Su nombre significa, otra vez más, portador de carga. Bien, no solo fue un portador de carga por el pueblo de Dios, sino que también fue un portador de carga que no solamente al pueblo de Dios, de su nación, sino que fue a otro, al reino del norte y a profetizarles a ellos. Entonces, por eso digo, el pueblo era un portador de carga que verdaderamente carga, cuando es el que siente la carga por su pueblo. Y si siente también la carga por el pueblo que también era pueblo de Dios, el reino del norte. Portador de carga por el pueblo de Dios, sino que también no era un típico profeta. No era un típico profeta. No había nacido entre los profetas. No era de los hijos de los profetas, sino que él era un jornalero, un trabajador en el campo,
cultivando sicomorros, o sea, trabajando con estos árboles, un trabajo duro, un trabajo que era físico, muy, muy duro, andar haciendo todo el trabajo que se hace con estos árboles. Entonces, más duro, pero más duro más bien puedo decir, es ministrar a un pueblo rebelde. De esto nos dice la palabra de Dios. Nos dice muy claramente, así le dijo al profeta Ezequías, al profeta Ezequiel, de que lo había enviado a un pueblo rebelde, a un pueblo rebelde. Entonces también eso encontramos en Jeremías, en Isaías, de que verdaderamente, y en otros profetas, no solamente estos, pero para ser específico, a un pueblo rebelde que dice la palabra, así dice la palabra de Dios. Él usó unas tácticas muy especiales. Primero se introdujo a Israel pronunciando juicio contra otras naciones, ya que era extranjero, ya que no era de ahí mismo, ya que no se amontonaban para oírlo porque lo conocían, sino que se introdució a Israel pronunciando juicio contra otras naciones, hasta que poco a poco los fue relajando, o fueron relajaditos un poco para quererlo escuchar, porque ahora les llamaba la atención que estaba pronunciando algo que les gustaba oír, que pronunciara juicio contra sus enemigos. Entonces, él entonces pronunció juicio de Dios contra la nación, contra otras naciones, y después contra ellos. Propósito: el libro de Amós hace un pronunciamiento del juicio justo de Dios sobre su pueblo descarriado. Eso es lo que nos habla el profeta Amós. Tema clave: el libro de Amós es simple pero pintoresco. Son abundantes las metáforas que ilustra cómo los pecadores ponen a prueba la misericordia de Dios en el capítulo 2, versículo 13. El deber del profeta es, y también nos lo dice en el capítulo 3, versículo 8, el escape del remanente de Israel de la destrucción total, capítulo 3, versículo 12, y la carencia general de la palabra de Jehová, capítulo 8, versículos 11 y 12. Vamos un poquito rápido en este libro, no porque sea pequeño o porque no hay cosas que hablar, más bien queremos quizás poner un poquito a prueba un libro de dártelo lo más rápido posible, llamar la atención y cuando digo llamar la atención a cómo tener el cuidado de que si vamos a predicar de este libro del profeta Amós. Bueno, si tú eres un estudioso y has tomado tu tiempo para escuchar estas enseñanzas, pues gracias a Dios por ello, gracias a Dios por la bendición que podemos sentir en hacerlo, y que seas bendecido con estas enseñanzas. Ahora, muchas de las veces, cuando tú estudias por ti mismo y te das cuenta, y lo puedes comprobar, siempre te he dicho, te recomiendo una Biblia como la mía, una Biblia de estudios, que es muy beneficiosa. Y ahí es donde te puedes dar cuenta y puedes comprobar, porque muchas de las veces te puedes dar cuenta, y a veces eso, si no tenemos cuidado, pues nos puede causar problemas. Cuando tú sabes algo y aquellos que están ministrándote o te están predicando de la palabra de Dios o te están enseñando, y quizás tienen una carencia, carecen de la enseñanza de la palabra de Dios, porque una cosa te voy a declarar. Yo lo he dicho, yo no tengo un título de maestro o de ministro. No lo tengo, pero tengo la palabra de Dios. Incluso la enseñanza o lo que yo he estado estudiando bajo el ministerio de alguien, es alguien independiente, no pertenece en realidad. Por eso es que digo, yo trato de enseñar la palabra de Dios, no con el mismo propósito de inducirte o de empujarte a una doctrina de mi grupo, de mi iglesia, que eso es lo que más
tenemos. Entonces la mente trabaja de esa forma. Pero también lo que te puedes dar cuenta que cuando tú sabes o por ti mismo estudias y estás comprobando la palabra de Dios y haces alguna pregunta que quizás el maestro o el ministro o el predicador predicó algún mensaje y te está predicando mal. Por ejemplo, como te digo, este profeta es un profeta específico que nació en el reino del sur, fue a ministrar al reino del norte. Que eso no quiere decir que no nos pretende nada a nosotros, pero por lo menos hay que saber el propósito, el destinatorio, el tema clave, todas esas cosas, fecha de escritura que puede ser muy, muy, muy importante en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. También los personajes claves, como, bueno, pues aquí tenemos palabra clave. Juicio, era juicio de Dios para el reino del norte, específicamente al reino del norte. Personajes claves fue Amós, Amasías y Jeroboam II. Ahora, ya lo dije que lo iba a repetir. Ahí lo tengo en mis notas para enseñar esta parte. Solamente voy a regresar. El motivo que alcanza a agarrar a Jeroboam, que dice personajes claves, Amós, que es él, Amasías y Jeroboam II, es el rey del norte, un rey malo también, igual que Jeroboam, el primero, pero el primero fue en el año 931 a.C. hasta el 910, que fue el primero del reino del norte, cuando fue separado el reino, ya lo mencioné. El Reino Unido solamente fue por Saúl, David y Salomón. Salomón perdió por su pecado. Dios le quitó las 10 tribus y separó al reino del norte. Pero Jeroboam fue el rey en el 793 hasta el 753. Ahora, en ese tiempo en realidad fueron contemporáneos. Jonás sí era del reino del norte, pero Dios lo envió también como un profeta extranjero, un profeta extranjero de Israel a Nínive. Extranjero también, Amós, del reino del sur, vino a ministrar o a predicar la palabra de Dios o pronunciarles juicio al reino del norte. Pero sin embargo ya estábamos en tiempos bastante difíciles. Ya estaba casi, como quien dice, en su agonía el reino del norte, ya cerca a su agonía. Porque aquí sucedieron varias cosas. Rápidamente también tenemos a Zacarías, el rey Zacarías, que fue el tiempo de Oseas. Oseas fue contemporáneo todavía un poquitito, quizás se alcanzaron a conocer con Amós, porque Oseas comenzó en el año 755 a.C. hasta el 714. Sin embargo, de ahí tenemos también a Salum, que casi no sabemos nada, fue bien rápido. Solamente Salum en el 752 a.C. Este es un rey, por si no sabes. Y también otro que casi no es mencionado, no se habla mucho de este rey, es Menahem, es del 752 al 742, pero fue en ese tiempo Amós lo tenemos registrado como cuando Amós estuvo ministrando desde el 767 al 755. Sin embargo, la escritura, eso quiere decir no que se jubiló, porque lo tenemos del 755 hasta el 750 que fue registrada la escritura de este libro. Entonces espero que eso lo deja claro, no clave, sino claro. Y si hay alguna duda, pues te recomiendo de dónde tomé esta información. No la estuve buscando por allá. Bueno, algo también viene de, como te digo, sí, no tendré un título de maestro, pero sí me he estado preparando ya por 4, ya ando tocando los 4 años. Entonces me siento más cómodo cada momento, pero no tampoco tan cómodo para presumir ni nada de eso. Así que solamente damos la gloria al Señor por lo que Dios es bueno con nosotros para enseñar y compartir un poco contigo
la palabra de Dios. Bueno, voy a continuar ya que son 15 minutos y voy a tratar de concluir ahora sí. Versículos claves, tenemos Amós, capítulo 3, versículo 1 al 2. Da cuenta de que Israel no poseía un permiso para pecar, aún siendo el pueblo elegido de Dios. Esto es importante. Parece que me está entrando el espíritu de predicar. Déjame predicarte un poquito entonces de la palabra de Dios. Ya que tenemos aquí como un pensamiento en las notas que nos da cuenta de que Israel no poseía un permiso para pecar, aún siendo el pueblo elegido de Dios. Esto es interesante, porque ese espíritu esa mentalidad de que nos sucede, de que después de que aceptamos al Señor Jesucristo, después de que reconocemos que soy pecador, después de que reconocemos que necesito el perdón de mis pecados, una de las cosas que sucede, nos empezamos a poner cómodos, especialmente si estás sirviendo al Señor ya por varios años. Y aparentemente esa mentalidad va ocurriendo también en el pueblo del Señor, o en nosotros, que nos ponemos cómodos, pero no tenemos tampoco, ni hemos reemplazado al pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, pero no hemos reemplazado a nadie, no lo hemos quitado. El remanente continúa, o sea, el remanente quiere decir los 12 discípulos de apóstoles, los 120, los 3,000 otros que aceptaron al Señor en la predicación del apóstol Pedro, y también nos dice la palabra de Dios en el capítulo o en el libro de Hechos, que eran muchos, cada día se añadían muchos a la palabra de Dios, y este es el remanente de los judíos, el pueblo de Dios. Y ahí nosotros, los gentiles, somos incluidos. Entonces, pero no para tomar un permiso, sentirnos cómodos, que ahora podemos pecar y vamos a ir al libro de Juan, o el apóstol Juan, y vamos a estar reconciliándonos con Dios. No. Dios es misericordioso para su pueblo. Pero nosotros tenemos que tener el propósito de ser perdonados nuestros pecados del pasado, pero también perdona mis pecados de ahora. O sea, me mantengo en Él, siguiendo a Él día a día, y no nos ha dado permiso ni a ellos, ni nos da permiso a nosotros para pecar. Así es de que no estoy aquí para predicar. Mejor ahí lo voy a dejar. Esta es una enseñanza. Entonces, Dios le dice a Israel que debido a su desobediencia atravesarían un periodo de carestía espiritual, durante el cual no les sería dado escuchar su palabra. El capítulo 8, versículos 11 y 12 nos lo dice. Amós, en pocas palabras, y con esto voy a concluir: juicios inminentes, capítulos 1 y 2. Las amenazas contra Judá e Israel, capítulo 2. El llamado a Israel para que busque a Dios en verdad, capítulo 5. La condena de la vida lujosa, capítulo 6. Las 5 visiones de Amós, capítulos 7 y 9. Así es de que estoy tratando de hacer este libro, aunque podía hablar mucho, no solamente decirte el capítulo, sino que leer específicamente versículos y tomar más tiempo. Pero solamente te estoy haciendo un resumen para ver si lo hacemos. Ya vamos en 19 minutos, voy a tratar de concluir en 20 para ver si hay más personas que se benefician de ello, y si eso es mejor a resumirlos en menos tiempo, pues vamos a tratar en los siguientes, ya que estamos ya nos quedan casi como 10, 9, deja ver, Oseas, Joel y Amós, 3, 9 más. Entonces, el último, predicción de la dispersión de Israel, capítulo 9. Y con eso vamos a concluir, 19 minutos con 34 segundos. Que Dios nos bendiga y nos vemos en Abdías.